Fer no me recuerda. Listo. Ahí va, ¿eh? Some might say I'm only interested in the big things, but that's not the case at all. I love the little white lie. I encourage the second glance at that girl. I hope you take that extra drink. One little compromise. Sometimes that's all I need. I am Sims. I celebrate diversity. Man, woman, black, white, young, old, rich, poor. I don't care. I seek all equally. I devour all wholly. It doesn't matter who you are. I am going to kill you. I am Sam. The younger you are, the quicker I pounce. And the older you get, the more tricks I've got. The more naive you stay, the easier I ensnare. And the wiser you are, the more sly I become. The stronger you get, the more I attack. I am Sims. I'm not always easy to see, but that doesn't mean I'm not always around. I'm around every corner. I'm at your home. I'll be at your work. I'm even at your church. But you don't have to look for me because I'll find you. I am Sin. You can't tell nobody about me. Besides, we got a good thing going. You trapped, nowhere to go and no one to turn to. You actually think people could forgive you? Don't worry, your secret's safe with me. I am Sims. I sound good, I smell good, and I look good. Just when you think you've had enough of me, I draw you back in. Think you can break free from me? Don't be so sure. I am Sin. ¿Le entendieron aunque sea un poquito? ¿Alguien me puede decir si la entendió, aunque sea un poquitín? ¿O más o menos de qué cree que se trató? Ay, perdón, no quité el seguir. ¿Alguien más o menos le entendió? Está impresionante este video porque son personas hablando de lo que realmente es el pecado, ¿no? Decían, por ejemplo, decía uno, no importa dónde vayas, no importa dónde te metas, te voy a ir a buscar, ¿no? La de Chinitos decía, yo soy el pecado y tú crees que la gente te va a aceptar con eso, no te preocupes, yo te guardo el secreto, ¿no? Y la otra, la flaquilla, decía, huelo bien, mi sabor es agradable, mientras más me pruebas, más te vuelves adicto a mí. Y uno, creo que el flaquito, el hombre flaquito, también, bueno, todos terminan diciendo yo soy pecado, ¿no? De lo que representa el pecado, pero el flaquito decía, no importa dónde te encuentres, te voy a encontrar y te voy a ir a matar, ¿no? Hasta el video te asusta, ¿no? Te da como miedo. Y hoy quería tocar un tema importante con todos nosotros y sigue en el capítulo. Angie llegó como hasta cierto versículo y ya me estaba yo súper enfocando en seguir el capítulo 6 de Timoteo y Dios me dijo, espérate, no, les faltan algunos versículos para terminar. Y fíjate, te lo voy a leer en Reina Valera, aunque no me gusta mucho la Reina Valera, pero se me hizo la versión como que más nos lo da a entender, o a mí la que mejor lo comprendí.
Voy a leer primera de Timoteo 5, del 20 en adelante. Fíjate, dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. O sea, me encantó estas dos palabras. Consérvate puro. Si tú tienes ganas de hacerte un tatuaje y no sabes, a lo mejor esas dos palabras te las puedes tatuar. Y bueno, luego le da aquí un consejo porque Timoteo tenía siempre diarrea, ¿no? Dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. No sé, me imagino un Timoteo todo achacoso. Dice, y quiero que nos clavemos muy bien en nuestra atención de todo este tiempo. Va a ser una clase muy breve, pero yo creo que muy directa. Es en el versículo 24 y en el versículo 25. Dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Les voy a compartir pantalla para que estén leyendo junto conmigo y estemos como a la par, ¿no? Fíjense, el 24 y el 25 dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera. No pueden permanecer ocultas. Y lo padrísimo de nuestra época, de ser la generación de tecnología, es que tenemos a la mano varias versiones, ¿no? Entonces vamos a leer otra versión. ¿Alguien tiene alguna versión preferida? Versión o traducción, así como comentario. Versión viene de la palabra vertir de algo original a otro, entonces por eso no pasa nada si dices versión o traducción. ¿Alguien tiene alguna en específico o las que yo decida? ¿Hablen ahora o callen para siempre? A mí me gusta la TLA, amiga, pero no sé si este, y si no, pues la que tú. La TLA, venga, a ver si la ves. Aquí está, ¿verdad? Listo, TLA. Mira, TLA dice, algunas veces podemos darnos cuenta de que una persona está pecando. Está buenísimo esto. Aún antes de que se le juzgue. Pero otras veces no nos damos cuenta hasta mucho después. Lo mismo pasa con las buenas acciones. Algunas se ven con facilidad, pero otras no. Sin embargo, ninguna de ellas quedará oculta. ¿Alguna otra? Está buenísimo, nos lo explica también padrísimo. Otra versión, amiguitos. Yo apenas estaba viendo que, bueno, a mí me llamó un poco la atención la de NTV. NTV, nueva traducción viviente. También a mí me encanta, se me hace súper amorosa esa versión. Dice la NTV, recuerda que los pecados de algunos individuos son evidentes y los llevan a un juicio inevitable, pero los pecados de otros se revelarán después. De la misma manera, las buenas acciones de algunos son evidentes y las buenas acciones que hacen en secreto algún día saldrán a la luz. Y sabes, Fer está de testigo ahí porque le mandé los títulos de esta sesión y el título se llama la vida miserable que vives por el pecado, ¿no? Pero antes de ese título le habíamos puesto el pecadómetro. Le íbamos a poner así y le íbamos a la clase de hoy la íbamos a publicitar así de traiga su pecado y le mido su consecuencia, ¿no? ¿Por qué? Porque como humanos, como personas, como hombres, como seres humanos, le ponemos como escala a los pecados. Agarramos y decimos, no, pues ese hermano fuma. Y a veces hasta debatimos si fumar es o no pecado, si tatuarse es o no pecado. Hay un libro, no me acuerdo del autor bien, no lo he leído, pero me dio mucha risa el título porque dice los 3 pecados gratuitos: fumar, tomar y decir groserías, ¿no? Que ya mucha gente dice, no es, sí es, sí es.
Entonces, luego, por ejemplo, una persona, ¿no? Es asesino y, sí, ese es un pecador. Ese sí es un súper pecador. Pero luego una persona es mentirosa y no la consideramos, o no se considera, no vayamos a juzgar, vayámonos con nosotros, ¿no? Luego, nuestro pecado favorito, yo les digo, nuestro pecado favorito es el chisme o es ser mitómanos, y decimos, bueno, al menos mi pecado no, no se revela tan fácilmente como el de otros, ¿no? Que decimos, uy, ese hasta su Facebook le delata sus pecados, ¿no? Hasta su Instagram se ve que es bien pecador. Y le ponemos como escala a los pecados y decimos, este pecado es súper grave, este pecado pues podemos convivir con este pecado porque pues hasta se debate si es o si no es pecado. Pero hoy te quiero dar una triste noticia, ¿sabes? Cito, no hay pecado mayor que otro. ¿Tú sabes qué significa pecar? ¿Qué significa la palabra pecado? De casualidad, en algún momento de tu vida te han dicho que de dónde viene la palabra pecado. Ahí en tu iglesia, en la escuelita dominical, por ahí, ¿no? Pues de dónde viene, no, como tal, no, pero sí, bueno, nos lo han hecho entender que es no hacer la buena voluntad de Dios. No hacer la buena voluntad de Dios, ok. Sí es eso, pero tiene una raíz en específico. ¿Alguien se la sabe? ¿No? ¿Alguien? Vamos a empezar a dar premios para cada que alguien conteste. Disculpen, es que ando con mi mesita. Fíjense que la palabra pecado viene de la raíz griega amartía, que significa errar el blanco. ¿Has visto alguna vez un tiro al blanco? Así cuando las flechas, ¿alguna vez has visto las Olimpiadas? O sí, pues son los Juegos Olímpicos cuando tiran al blanco o algún concurso de tiro, no sé cómo se llama ya más formalmente. No sé si los hayas visto o no. Sí, ¿Sí? ¿Y cuándo ganan? cuando dan en el centro, ¿no? Cuando dan en el centro, cuando dan dónde. ¿Y el centro de qué color está pintado? Blanco. Por lo general está pintado de blanco, ¿están de acuerdo? Entonces, eso significa pecar, no, o sea, pecar significa no dar en el blanco, no dar en el objetivo, no dar en lo que está llamado a hacer, o sea, en atinarle. Viene de esa palabra amartía que significa errar el blanco. Entonces, nuestro blanco, y bien nos lo dijo Dul, es hacer las buenas obras para las cuales Dios nos llamó. Y el versículo 25 lo dice, las buenas obras, así como las malas, van a salir al descubierto. Pero cuando tú y yo no hacemos las buenas obras, estamos fallando al blanco. Y es que les decía que hoy tuve muchas fallas técnicas porque no sé qué le instalé a mi compu y se me traba. De repente los veo ahí todos, pero como diría por ahí mi amiga Marianita, estamos en vivo, espérenme, ¿eh? Se me borraron mis imágenes y me quedé ahí. Lo bueno es que mis fotos sí se quedaron. Si no, imagínense. Me hubiera puesto a llorar y ahorita estaría en depresión total. Listo, ya se descargó. ¿Me pueden ver mi imagen? Sí se ve ahí mi tiro al blanco, no blanco, amarillo. Supongamos que es blanco mi tiro al blanco. Entonces, cuando tú y yo hacemos las cosas para las cuales Dios nos mandó, nos creó, nos formó, estamos dando en el blanco.
Bueno, en mi imagen es en el amarillo, ¿no? Estamos dando en nuestro objetivo, que son las buenas obras. Pero cuando tú y yo no damos, no hacemos nuestras buenas obras, ¿sí alcanzan a ver mi mouse? Que lo muevo, aunque sea pongan mi manita así para arriba. Sí. Sí, perfecto. Cuando tú pecas, cuando tú no das en el blanco, que es el pecado, empiezas a pegarle aquí, en el rojo, o en el azul, o en el negro, o en este blanco, que supongamos que no es blanco, para nuestros fines ilustrativos, o afuera del tablero, simplemente estás afuera. Y entonces, al final es no dar en el blanco. Por eso no hay tamaño de pecado, o sea, no hay como, ay, ese pecado súper grave, ese pecado. Todos los pecados son no dar en el blanco. No importa si lo hiciste 1 milímetro alrededor, como en nuestra cultura cristiana, que es fuma, entonces le dio al rojo. Pero en el amarillo, bueno, en el dorado no, es que mata gente, ¿no? Entonces hasta acá, ¿no? Fíjate, el pecado es no dar en el blanco, no importa cuál cometas. Pero lo que sí hace diferente al pecado es la consecuencia del mismo. La consecuencia del pecado es lo que tiene mucho impacto. Dios nos libra, dice Romanos, que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Cuando tú no das en el blanco, en ese momento te arrepientes y vuelves a intentarlo, ¿no? Y vuelves a tirarle al blanco. Y primera de Juan 2:1 dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre. O sea, en otras palabras es, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que den en el blanco, o sea, le atinen, pero si no le atinan, Cristo Jesús les ayuda, es un abogado, es un ayudador para con Dios. Y vuélvete a levantar y lo vuelves a intentar y te arrepientes y sigues y sigues ensayando y sigues practicando. La santidad es algo que se practica, es algo que ahorita te voy a poner un ejemplo, está muy, muy bonito para que lo entendamos. Pero cuando no damos en el blanco y nos empezamos a acostumbrar a ese estilo de vida, el pecado tiene ciertas implicaciones en nuestras vidas que nos vuelven miserables, completamente miserables. Así que tú lleves una vida en pecado, que tú practiques el pecado, así como se practica la santidad, se practica el pescado, ¿eh? El pecado. Tú decides cuál quieres practicar. Tú decides en cuál te quieres volver experto. Y fíjate, el pecado, te voy a volver a compartir pantalla para que leas junto conmigo, aquí ya, acá. Acuérdense que tengo fallas técnicas. Fíjate, el pecado, al igual que a Caín, te hace vivir apartado. Tú a veces no te das cuenta que te alejas de la gente, te alejas de tus amigos, te alejas de tu familia, te alejas incluso de las cosas de Dios, de la iglesia, de los hermosos, ¿no? Muchas veces, no siempre, ¿no? No, no es que ya no se conecta o ya no viene y está en pecado. No, no es cierto, pero sí pasa. Sí pasa que alguien que está en pecado, pues se empieza a apartar. A Caín le pasó. Caín mató a su hermano y le dice Dios, ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió, ¿acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? ¿Qué has hecho? Exclamó el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Por eso ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Cuando cultives la tierra no darás sus frutos y en el mundo serás un fugitivo errante. O sea, lo apartó Dios. Y Caín le dice, este castigo es más de lo que puedo soportar, le dijo Caín al Señor. Hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. Fíjate, eso es lo que hace el pecado. El pecado hace que nos sintamos tan mal que nos apartemos de la presencia de Dios, de buscarlo, de adorarle, de cantarle. Y cuando nos apartamos de eso, empezamos a tener más campo o estamos más abiertos a seguir pecando. Y entonces nuestro tiro al blanco, voy a
dejar de compartir y voy a volver a compartir mi tiro al blanco, que aquí es mi tiro al amarillo. Empezamos, pues la culpa empezamos en el rojo, ¿no? Y como ya nos sentimos poquito culpables, pues ya no oramos, ya no vamos con Dios, ya no. Y luego le damos yo lo veo azul, no sé si tú lo ves verde, pero yo lo veo como azul verde. Entonces, como ya le dimos espacio a no buscar la presencia de Dios, ya le estamos dando al verde. Y luego ya le estamos dando al negro y nos vamos apartando. Eso hace el pecado, hace un hueco entre tú y Dios. También el pecado hace que te ocultes, que vivas avergonzado de ti, de tus obras, de tu autoestima, ¿sabes? Fíjate, Adán le dice, no recuerdo bien el versículo, pero más abajito dice, aquí está, en el 10. El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín. Es cuando Adán y Eva, ¿no? Cuando Adán y Eva, cuando comen el fruto, que muchos dicen que es una manzana, lo que tú quieras creer es un fruto. Aquí dice que Dios le pregunta, ¿dónde estás? Y Adán contesta, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Además de que vivimos apartados, vivimos ocultos, vivimos ocultando una vida, vivimos ocultándonos de la sociedad, de Dios, sin poder salir adelante, sin poder dar la cara. Algo dentro de nosotros sabe que no estamos dando en el blanco y vivimos realmente una vida sin salir, sin brillar, sin poder tener esa seguridad de nosotros, de decir Dios te ama y compartirle a tu vecino, a tu amigo, a tu familiar, porque algo dentro de mí, algo dentro de ti te dice, oye, estás en pecado. Porque tú ocúltate, tú cállate, tú apártate, tú aléjate. Y Dios te busca y tú dices, no me lo merezco, ¿no? Además de que no vas a su presencia, te escondes de Dios, te escondes de las cosas de Dios, ¿no? Es miserable el pecado, o sea, es miserable. Y luego nos pasa como el hijo pródigo que el pecado hace que vivamos una vida humillados. No sé si has entendido muy bien la parábola del hijo pródigo, pero en la parábola del hijo pródigo era hijo, tenía un estatus. Y el pecado, bueno, las ganas de pecar entraron a él y se fue, derrochó el dinero, estuvo con rameras y dice que aquí en la Biblia que, o sea, era hijo, tenía un estatus social, era así junior, ¿no? Y de repente se queda sin nada y estaba comiendo comida de cerdos. Entonces el pecado te humilla, el pecado te tiene comiendo lo más miserable, te tienen relaciones donde mendigas amor, te tienen trabajos donde mendigas un salario, te tiene en circunstancias, amistades donde mendigas atención, te tiene, de verdad, una vida en pecado hace, no sé si has visto una película, Las ventajas de ser invisible, cuando el chavito se empieza como a enamorar de la que estaba en Harry Potter, no me sé bien los nombres, pero el maestro le dice al chavito, recibimos el amor aceptamos el amor que creemos merecer. El pecado nos hace creer que necesitamos o que podemos aceptar un amor falso, una vida que nos tiene comiendo comida de cerdos. Si tú lees la historia más adelante el papá le da mejor así, el mejor ternero, ¿no? Y el pecado nos hace vivir comiendo comida de cerdos y Dios tiene el ternero más sabroso para nosotros, pero no lo vemos por nuestra culpa, porque estamos en nuestras consecuencias. Y es detestable, ¿no? El pecado y también nos hace enfermarnos, nos da amargura, nos da algo que, fíjate cómo dice el rey David, voy a leer en la tele a que le gusta Fer, dice, mientras no te confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar. Mi favorita es NBI que dice, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por gemir de todo el día. Y vamos a leer NTV, que es la que le gusta
Adul dice, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. A veces hasta nos da migraña, nos da gastritis, nos da amargura de vivir en pecado. O sea, es realmente miserable porque no lo confesamos, ¿no? Decía una de las del video del principio, no lo confieses, nadie te va a aceptar, nadie te va a creer, o sea, no hay solución para ti, o sea, al final dice, tranquilo, tu secreto está a salvo conmigo, ¿no? Y eso nos hace pecado, o sea, nos hace vivir decayendo, gimiendo, nos consume por dentro y es realmente miserable. Y por último, lo que te quiero decir de una vida en pecado es que vives paranoico a que te van a descubrir. Mira lo que dice Proverbios 28:1. Vamos a leer nuestras versiones de hoy. NTV. Los perversos huyen aun cuando nadie los persigue, pero los justos son tan valientes como el león. Ay, déjame quito aquí. Como un león. La NBI dice, el malvado huye aunque nadie lo persigue, pero el justo vive confiado como un león, ¿no? No sé si has visto el Rey León, como va Mufasa, ¿no? Así todo confiado. Y dice que el malvado huye, o sea, mira la tele, la que nos recomienda Fer, dice, el que nada debe, nada teme. Ah, yo pensé que eso era mexicano, ¿no? Era un proverbio mexicano, pero ya vimos que no. Pero el malvado siempre huye aunque nadie lo persiga. O sea, vives con el chin y si se enteran en la iglesia, chin, y si se dan cuenta y no sueltas tu celular, ¿no? O sea, como que, no, ¿qué tal y me llega un mensaje de que me dicen algo y lo ve mi mamá o lo ve mi papá o lo ve mi novio, lo ve mi hermano? Entonces vives así como, o te dicen, oye, tengo que hablar contigo, ya, luego te estresas, ya se enteraron, y chin, y no vives tranquilo, porque el pecado te hace vivir miserable. O sea, vives apartado de Dios, vives escondiéndote, vives humillado, vives enfermo por dentro y vives paranoico. Esa es la miserable vida de vivir en pecado. Pero ahora, buenas noticias. Cuando tú no vives en pecado, sino que vives en santidad, vives haciendo buenas obras, Dios te da gozo, te bendice. Una vida gozosa, una vida plena, depende de tu santidad. A mayor santidad, mayor gozo o mayor plenitud. Si tú te sientes como apagado con la vida, te sientes como... Revisa por ahí cómo anda tu santidad. La santidad se practica. La santidad es algo que tú ensayas dar en el blanco, practicas, porque Dios te ayuda, Dios te manda al Espíritu Santo, Cristo es nuestro abogado y vas practicando el hacer buenas obras y cada vez te salen mejor. Fíjate, en la Edad Media, ahí en Suiza, hubo un señor que odiaba al rey y quería hacer ahí se llamaba, fíjate, es la historia de Guillermo Tell. Su historia data de la época de la Edad Media, para ser precisos en Suiza. Se dice que un día provocó la ira del rey por no quererse inclinar ante un símbolo sagrado, y su castigo fue tener que dispararle a una manzana sobre la cabeza de su hijo menor. O sea, a lo mejor tú no tienes hijos, pero imagínate que le tienes que disparar a una manzana sobre la cabeza de tu mamá o de tu papá o de tu novio o de tu novia. O sea, tenías que dar en la manzana. Si no dabas en la manzana, le puedes dar, o él le podía dar en el ojo a su hijo, en la cara, en el corazón. O sea, era un tiro, solamente un tiro. Dicen que la historia ahí, National Geographic, los historiadores dicen que Guillermo Tell era buenísimo, así era, donde ponía el ojo ponía la bala. Y eso se debía a que siempre practicó dar en el blanco. Entonces, cuando le toca ese tiro de vida o muerte para su hijo, ¿el qué crees que pasó? Le atinó a la manzana, ¿no? Todos así, ay, ¿qué habrá pasado? Pero ese atinarle a la manzana no fue de un día para otro, fue cuestión de práctica.
que tú y yo le atinemos a las buenas obras, o quita la palabra atinar porque suena un poco a suerte, que le demos a las buenas obras a las cuales fuimos llamados, que Pablo le dice a Timoteo, a los que pecan, tú consérvate puro, conservarnos puro es práctica, es que tú te vayas usando el dominio propio, es que tú vayas diciéndote que no, es que tú vayas entendiendo, es que tú vayas venciéndote a ti mismo todos los días. Hay un proverbio que no está en la Biblia, que es como coloquial, que dice, una buena puntería no es cuestión de suerte, es cuestión de práctica. Y llevándolo a la santidad es una vida en santidad, no es cuestión de suerte, no es cuestión de se me ocurrió, es cuestión de práctica, es cuestión de practicar, dar en el blanco a las cosas, a las obras para las cuales Dios nos llamó. Dice Pablo en Corintios, golpeo mi cuerpo como los atletas para que mi cuerpo no me descalifique. Así que yo te animo hoy, en esta noche, a que empieces a ensayar esas buenas obras y las empieces a practicar. Empieza a practicar el amor, empieza a practicar el gozo, empieza a practicar la santidad, empieza a practicar el buen humor, empieza a practicar la hospitalidad, empieza a practicar la oración, empieza a practicar la adoración. Siempre les he dicho, ¿no?, que mi pastor dice, cuando tienes ganas de pecar, ponte a adorar. Cuando tienes ganas de pecar, ponte a cantarle a Dios, ponte a leer su palabra, ponte a adorar, recuérdale que Él es grande, recuérdale que le amas, bueno, no recuérdale, sino recuérdate a ti que Él es grande, que Él es hermoso, que Él nos ama, que Él tiene cosas mejores, ¿no? Y recuérdate a ti que si tú dices que sí, vas a empezar a alejarte del blanco, ¿no? Y vas a empezar a vivir humillado, a vivir amargado, a vivir escondido, a vivir culpable. Y no se trata de eso, se trata de que cuando de que cuando leamos nuestras buenas obras, de que cuando en la iglesia digan, recuerda que los pecados de algunos son evidentes y los llevan a un juicio inevitable, pero los pecados de otros se revelarán después. De la misma manera, las buenas acciones de algunos son evidentes y las buenas acciones que se hacen en secreto algún día se saldrán a la luz. O sea que si si nos van a clasificar en algún versículo, yo preferiría que me pusieran en el versículo 25 y no en el versículo 24. Que digan, no, pues las obras de Carla, pues vamos a rascarle, son buenas, ¿no? En lugar de que vean, las obras, no, pues, esa chava, ¿no? Hasta su Facebook la delata, ¿no? No, sino que vivir tranquila y si te tengo que prestar mi celular, nada que ocultar. Si le tengo que dar la contraseña de mi correo a quien se la tenga que dar, nada que ocultar, ¿no? Todo lo contrario. Vivamos vidas transparentes y confiados, porque de eso se trata. Y quiero terminar contigo dejándote uno de mis salmos favoritos, que es el Salmo 119, del 9 al 11. Te lo voy a leer. Lo vamos a leer en la versión de Fer, que hoy fue y luego la leemos en la de Dul. En la de Fer dice, no se los estoy proyectando, perdón, se las proyecto. Dice, solo obedeciendo tu palabra pueden los jóvenes corregir su vida. Yo te busco de todo corazón y llevo tu palabra en mi pensamiento. Manténme fiel a tus enseñanzas para no pecar contra ti. Está bien bonito en la TLA. Vamos a la de Dulce, que dice, ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. Me esforcé tanto por encontrarte, no permites que me aleje de tus mandatos. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Y vamos a la NBI, dice, ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra viviendo conforme a tu palabra? Yo te busco con todo el corazón, no dejes que me desvíe tus mandamientos. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra mí. Y pues eso es todo lo que tenía que decirles hoy. Gracias por su puntualidad, por conectarse y vamos a orar. Dios, te damos gracias porque eres un Dios perdonador, porque eres un Dios bueno, porque eres un Dios justo.
Gracias Dios porque nos revelas lo que es vivir en pecado. Gracias Dios porque tú nos has llamado a una mejor vida, a una vida donde no nos tenemos que ocultar, donde podemos levantar la cara, donde podemos hacer buenas obras y vivir confiados y tranquilos de que no tenemos nada que ocultar. Padre, si tú sabes que tenemos muchas cosas que entregarte, muchos pecados que aún nos acechan, Dios, pero hoy queremos ser expertos en santidad, que cuando tengamos que apuntarle a la manzana, le demos, Dios. Y te ruego que nos vayas ayudando, nos muestres cómo, para no pecar contra ti, Padre. Ayúdanos a poder conservarnos puros, como Pablo se lo pidió a Timoteo, Dios. Te damos gracias y te amamos. Gracias por tu amor, Dios. En nombre de Jesús, amén.